Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro curso de la Escuela del Discipulado Misionero del CAE. El curso que estamos trabajando en este momento, el curso de escatología. En nuestra formación de discipulado, vemos cómo la escatología nos da elementos y herramientas para un mejor seguimiento de Jesús, para convertirnos en mejores discípulos y discípulas misioneros. Vamos a mirar hoy el tema de la escatología cristiana. Vamos a introducir algunos elementos acerca de cómo el cristiano ve el más allá, lo que va a pasar, pero centrado siempre en la figura de Jesús de Nazaret. Vamos a mirar en el primer momento algunas generalidades de la forma cristiana de ver la escatología, y vamos a ver en un segundo momento algunos aspectos escatológicos de la predicación de Jesús. ¿Qué predica Jesús sobre este elemento escatológico, sobre esta figura o esta idea de lo que nos va a pasar al final de los tiempos? En el encuentro pasado hacíamos una pequeña introducción mencionando cómo la pregunta por el fin de los tiempos, qué nos va a pasar, ya sea a mí o a la humanidad, cuando llegue el final, es una realidad antropológica. El hombre siempre se ha preguntado por esa situación, pero las diferentes religiones del mundo han dado respuestas. Algunas se parecen al pensamiento cristiano, otras no tanto. Vamos a mirar hoy cuál es la principal propuesta cristiana sobre la escatología. Lo primero que hay que mirar es que no podemos entender la idea cristiana si no entendemos el contexto judío. Los primeros cristianos eran judíos, Jesús de Nazaret fue judío. Y hay que aclarar que la idea de la resurrección de los muertos es una idea tardía en el pueblo de Israel. Los israelitas antiguos, los israelitas primitivos, creían que Dios premiaba o castigaba en esta vida. Si yo me portaba bien, Dios me premiaba en esta vida. Si me portaba mal, me castigaba era en esta vida. No tenían aún en su mente ni en su corazón una concepción de la resurrección, de lo que me pasa cuando me muera. No había una imagen de juicio final. Eso es más bien posterior. Ejemplo claro de esto es lo que le pasa a Job. En el libro de Job, todos lo conocen. Recuerden que Dios estaba con el diablo en el cielo, dicen, hablando de Job. Y Dios autoriza al diablo para que le quite todo. Y Job siempre permanece fiel. Incluso en su momento de mayor dificultad, cuando los propios amigos dicen, no, mijo, dígale a Dios que lo mate, que le quite la vida. O sea, que no prolongue su sufrimiento. Job dice, no, el Señor es bueno, el Señor es clemente. Y por esa razón, Dios le multiplica todo, pero se lo multiplica en la vida, en esta vida. Otra situación similar sucede con David. Él comete el pecado con Betsabé, manda a matar a Urías, todos saben eso. Y el castigo es que Dios no le va a construir, Dios no va a dejar que él le construya su templo. Esa tarea se la dejará a su hijo. Nunca hablan del infierno, de que se va a morir y se va a ir para donde va a ser el rechinar de dientes. No, hablan te fue mal, te castigo, pero es acá. No me vas a construir el templo, lo que tanto anhelabas, tu proyecto más grande. No vas a poder hacerlo. Ese va a ser el castigo. La idea de la resurrección, de que uno se muere y hay otra vida después de la muerte, es entonces tardía para el pensamiento israelita. Pero cuando Jesús nace ya hay esa concepción. En la época de Jesús ya está esa concepción. La idea de que cuando me muera voy a subir a la casa del Padre no es original del cristianismo. Es una idea judía que ya venían viendo
y trabajando el tema de la imagen, de Dios como Padre. Eso no es algo original de Jesús, es propio del pensamiento judío, ¿sí? Del pensamiento monoteísta judío, ver a Dios como Padre. Una idea hermosa. Jesús retoma eso y nosotros los cristianos nos alimentamos de esa fuente que es el pueblo de la antigua alianza. Entonces, si la escatología hace parte o se refiere al destino del hombre y del mundo después de su muerte, vamos a mirar qué nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a mirar otros temas en otra oportunidad. Vamos a trabajar fundamentos bíblicos de la escatología. Hoy estamos hablando del pensamiento cristiano. Cuando veamos los fundamentos bíblicos, vamos a trabajar un poco esa idea del Antiguo Testamento, más que todo con el género apocalíptico. Vamos a verlo después. Lo primero que hay que decir entonces es que Jesús bebe del judaísmo. Y para la época de Jesús ya había una concepción o una idea clara de muerte y vida después de la muerte. De muerte y resurrección de los muertos. Un ejemplo de esto es cuando muere Lázaro. Su hermana va y le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí, maestro, él no hubiese muerto. Él dijo: tranquila, que él va a resucitar. Y ella dijo: sí, va a resucitar el último día. Ya hay una idea de que el último día vamos a resucitar todos. Y Jesús dice: no, va a ser aquí ahora. Y hace la resurrección de Lázaro. Un pasaje muy conocido que nos ayuda a pensar a descubrir cómo los judíos ya venían pensando esa idea de la resurrección. Ahorita vamos a ver algunos otros pasajes que nos muestran esa realidad presente en Jesús de Nazaret. La fe cristiana consideró la resurrección de Cristo como un acontecimiento fundante. La muerte y resurrección de Cristo es lo que da origen y fuerza para que surja un grupo que se llama cristianos, un grupo distinto a los judíos, que se va a llamar cristianos. Entonces, en el cristianismo, la resurrección de Cristo es un elemento fundante y tenemos que tener eso claro. No solamente vemos en la resurrección el cumplimiento de las profecías pasadas, sino también vemos la resurrección como promesa de nuestro futuro. Y esto es bonito. En la resurrección de Cristo vemos nosotros los cristianos el cumplimiento de la antigua alianza, de las profecías del pasado, pero en la resurrección de Cristo nosotros los cristianos vemos hacia el futuro. Vean que cuando Jesús encuentra a los discípulos de Emaús, van caminando, Él les cuenta las escrituras, se las explica y les narra y les explica cómo el Hijo de Dios tendría que morir, pero también iba a resucitar. Ya hay unas profecías que hablan sobre la resurrección del Mesías. Nosotros los cristianos, en el acontecimiento fundante de la resurrección, descubrimos o identificamos cómo se cumple lo pasado, lo que Dios promete, pero vemos en ese acontecimiento lo que sucederá con nosotros. Si Cristo, el Hijo, ha resucitado, nosotros, como hijos adoptivos, vamos a resucitar el último día. San Pablo escribe en la carta a los romanos algo bien bonito. En el bautismo nos unimos a Cristo en su muerte, pero también nos unimos en su resurrección. Por eso digo que los cristianos vemos la resurrección como un acontecimiento hacia el futuro, que nos proyecta y nos anima. ¿Cómo así que nos proyecta y nos anima? Como un acontecimiento que nos va a suceder a nosotros. En la resurrección de Cristo vemos cómo se cumplen las promesas del pasado, pero estamos esperando que así como Él resucitó, se cumpla esa promesa en nosotros. El tema de la resurrección, central para el surgimiento del cristianismo y central hoy
para nuestra experiencia con Dios. En la resurrección se verá nuestra salvación. Se verá nuestra salvación. Por eso lo miramos con ojos de esperanza, con ojos de alegría al ver cómo Dios cumple sus promesas, pero con ojos de esperanza cuando esperamos que las cumpla en nosotros, que se cumpla en nosotros. El hecho de que Jesús resucite ya muestra a los cristianos que se han cumplido los tiempos. Por eso en la carta a los Gálatas, San Pablo dice que Jesús se encarnó en la plenitud de los tiempos. Jesús se encarna en la plenitud de los tiempos. Es una expresión. La plenitud de los tiempos hace referencia a que ya se ha cumplido. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Miremos y verás. Así dice. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el dominio de la ley. La plenitud de los tiempos. San Pablo dice que Jesús llega en el momento de la plenitud. ¿Cómo así la plenitud? ¿Cómo entender la plenitud? Plenitud no es como lo que ya se cumplió, lo que tenía que cumplirse y se cumple ahora. Como si ya se cumplió, ¿qué hacemos nosotros aquí? Es una pregunta interesante, pero nos da una idea bonita, y es que la plenitud de los tiempos se sigue actualizando. La encarnación de Jesús no significa el fin del universo. Plenitud de los tiempos no significa el fin del universo. Significa que ya todo está completo. ¿Sí? Así, Cristo aparece como fin y plenitud, porque todo resucita con Cristo. Con Cristo todo llega a su perfección. Con Jesús, con la resurrección de Cristo, el mundo entero se vuelve a recrear. Hay una nueva creación. Por eso el domingo se convierte como en el día de la nueva creación. Dios crea el mundo, descansa el sábado, el séptimo día, el último día de la semana. Viene el pecado y la creación entera se corrompe. Pero con la resurrección de Cristo, la creación entera se recrea, vuelve a crearse de nuevo. No solamente el mundo, el hombre también. El hombre es una nueva criatura en Cristo. Y por eso se habla de la plenitud de los tiempos. No como el final, sino como el momento de la perfección. En Cristo somos perfectos. Y eso es un momento, y eso es un elemento importante de la escatología. No podemos entender o empezar a preguntarnos sobre el futuro, qué va a ser de nosotros, si no entendemos primero nuestro aquí y nuestro ahora. ¿Para qué pensar en el futuro si no sabemos cómo es nuestro aquí y nuestro ahora? Y ese aquí y ahora, esa plenitud de los tiempos, ese unirnos a Jesús, nos va dando elementos de conducta, normas éticas y morales. Si yo empiezo aquí y ahora a unirme y a configurarme con Cristo y con su proyecto, voy a obtener un premio. Si no, voy a obtener un castigo. Por eso yo debo estar atento y en la plenitud de los tiempos empezar a dejarme recrear, a ser criatura nueva por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Ya? El mismo Jesús nos da una idea interesante, o nos propone una figura muy hermosa que va a ser importante en todo este pensamiento escatológico, pero va a ser importante en todo el pensamiento teológico, y es la idea del reino de los cielos, o reino de Dios. Voy a explicar el concepto. Es lo mismo, reino de los cielos y reino de Dios es igual.
Ese es el centro de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, van a tener como centro, como eje central, el proyecto del reino de Dios. Lo que pasa es que en Marcos y en Lucas va a aparecer el término reino de Dios. En Mateo va a aparecer más que todo el término reino de los cielos. ¿Por qué Mateo utiliza el término reino de los cielos? Ese es el que nos confunde. Porque creemos que el reino de los cielos es cuando yo me muero y me salen alas y me voy volando. No. Mateo utiliza el término reino de los cielos porque Mateo es un evangelio escrito para una comunidad de cristianos judíos, para una comunidad judía. Y ustedes saben que para los judíos nombrar a Dios es un pecado. Entonces, el que escribió el Evangelio de San Mateo cambia el término reino de Dios, para no poner el término Dios, para no ser objeto de discusión, y lo reemplaza por cielo. En el Antiguo Testamento el cielo es el lugar donde habita Dios. Jesús propone eso, ese proyecto, pero nos da elementos interesantes y nos dice una cosa hermosa: se construye aquí y ahora, es ya, porque ya es la plenitud de los tiempos, lo que venimos hablando, ya es la plenitud de los tiempos, en mí se cumple todo. Entonces el que me sigue construye el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Es la propuesta de Jesús. No es cuando yo me muera y me voy para el cielo. El término reino de los cielos es un cambio nominal. Se le da un cambio que le da en el nombre Mateo. Pero es la misma realidad. Es la misma realidad. Hay dos ideas fundamentales sobre este concepto. El reino de Dios se hace presente en Jesús. Por eso es la plenitud de los tiempos. Aquí y ahora. Y la segunda idea es que el reino de Dios se va a consumar en el futuro. O sea, se hace presente ahora, pero en el futuro es que lo vamos a ver. Y eso es complicadísimo. Y ustedes dirán, uy, profe, ¿cómo así? ¿Sí? Ahora, pero después es que lo vamos a ver. Este es el mismo esquema que ha tenido siempre. Por ejemplo, con Juan el Bautista. Él hace una predicación, ¿ya? Y entonces, él dice que él no es el Mesías, ¿sí? Y nos muestra a Jesús como el Mesías. Él dice, en él se cumplen todo lo que está escrito en los profetas. El esquema es ese. Se lee se mira hacia atrás, se miran las profecías, y luego tenemos que mirar hacia adelante a Jesús de Nazaret y mirar cómo en él se cumple. Se mira hacia atrás y se ve en Jesús el cumplimiento. Eso mismo pasa en el reino de Dios. Es una hora, ¿sí? Es una hora, pero todavía no. Es como una angustia, pues, porque ¿cuándo es que va a pasar? Entonces, Juan nos presenta a Jesús y en Jesús se cumple lo que Juan presenta. El reino de Dios es parecido. Jesús nos lo presenta con su vida, pero nos invita a construirlo y a esperarlo. Algunos textos bíblicos nos iluminan sobre esta situación. Vamos a mirar cómo el reino de Dios se hace presente en Jesús, o sea, cómo se hace presente aquí. Y vamos a mirar después cómo el mismo Jesús nos da claves de cómo se hará presente después. Por ejemplo, las manifestaciones de que el reino de Dios está presente aquí, en los milagros, por ejemplo, ¿sí? Los milagros son una de las manifestaciones más visibles de que el reino de Dios está presente aquí. ¿Por qué los milagros? Porque si ustedes recuerdan, en el Evangelio de San Lucas, lo que hablábamos ahorita de que Juan el Bautista nos lo presenta y nos dice cómo todo lo de la antigüedad se cumple en él. En el capítulo 4, en la sinagoga de Nazaret, miren lo que dice Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16. Voy a permitirme leerlo. Dice así:
llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito. Miren lo que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Lo que dijo Isaías del reino de Dios llegó aquí, en mí. Por eso les decía, Juan el Bautista hace esa idea de mirar hacia atrás y ver cómo en Jesús se cumple. Se cumple aquí y ahora. Se cumple en Jesús de Nazaret. ¿Ya? Vamos a mirar entonces, cuando Jesús hace milagros, cumple esto, anuncia con su vida cómo da la vista a los ciegos, a los paralíticos los pone a andar, ¿sí? Los milagros son signos visibles de que el reino de Dios se está construyendo, de que está aquí y de que está ahora. Pero también son signo de que se está construyendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Los milagros son signo de la nueva creación. La antigua creación se corrompió por el pecado, la nueva creación se fundamenta en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Por eso los milagros son signos de que las cosas malas se están arreglando, se recrean de nuevo. Primer signo de que el reino de Dios está aquí, los milagros. Estamos hablando de Jesús. Segunda característica de que el reino de Dios está aquí, la expulsión de los demonios. ¿Sí? La expulsión de los demonios. Por eso dice la libertad a los oprimidos. ¿Sí? La expulsión de los demonios. Cada que Jesús expulsa a un demonio, está mostrando cómo el reino de Dios se está haciendo presente. Y por último, el perdón de los pecados. Cuando dice a proclamar el año de gracia del Señor. En ese año todas las deudas quedaban perdonadas. Perdonar los pecados es otro signo de que el reino de Dios está presente en Jesús de Nazaret. Está presente en Jesús. Bonita esta imagen. La pregunta es, si está presente ya en Jesús y está aquí y ahora, ¿dónde encontramos los cielos nuevos y la tierra nueva? Porque no los vemos y este mundo a ratos parece que está más enredado que, ¿sí? Parece que está más corrompido, que es más corrupto. No, porque el tema es el de la esperanza. El ya, lo que les decía ahorita, ya está aquí, pero todavía no. ¿Sí? El ya, pero es despuesito. Vamos a mirar algunos textos bíblicos en los que el mismo Jesús nos dice cómo se va a vivir es después. Cómo se va a vivir es después. Yo sé que hoy vamos a quedar un poco confusos, pero a lo largo del curso vamos a ir aclarando ese ya, pero todavía no. Miren, el reino de Dios se va a consumar en el futuro. Es la segunda postura del pensamiento o de la propuesta de Jesús. La primera es que se hace presente en Jesús, ya está acá. La segunda es que se va a consumar en el futuro. Miren, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 32. Cuando hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice: no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Jesús mismo está diciendo que hay otro mundo, el que vamos a llegar en la resurrección, ¿sí? Cuando hablan de la viuda y de los 7 hermanos, que es una viuda, que una mujer queda viuda y su hermano, el hermano que le sigue, se casa con ella para cumplir la ley y tiene 7 hermanos y todos se mueren y no tiene hijos, ¿sí? ¿Con quién va a quedar cuando en la resurrección del último día? ¿Quién va a ser el esposo? Y mire lo que él dice, el mismo Jesús: los hijos de este mundo se casan, los que tengan parte en el otro no se casarán. Va a haber otro mundo, otro mundo.
En Marcos 10 se nos dice, ahora en el presente es así, pero en el futuro venidero las cosas cambiarán. Y empieza el mismo Jesús a darnos pistas de cómo habrá otra tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, aquí y ahora, pero habrá otro espacio distinto en el que nos encontraremos con el Padre. Y el más conocido pues es el del juicio a las naciones, ¿sí? En el juicio a las naciones, donde él dice que vengan benditos de mi Padre, o que tuve hambre, el tema como de las bienaventuranzas, es un premio, y el Hijo de Dios nos llevará a la presencia del Padre. ¿Cómo expresa Jesús la construcción del reino? Lo expresa en las parábolas. En las parábolas se nos enseña cómo construirlo, pero en las parábolas también se nos da pistas de cómo esperarlo. Cómo construirlo aquí ahora, pero también cómo esperarlo. Por ejemplo, en Lucas 12, las 10 vírgenes, las necias y las sensatas, ¿sí? En Mateo 25 también se nos presenta la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. La de Lucas 12 es la del administrador fiel, que tendrá su recompensa después. Las mismas parábolas nos dan ideas de cómo será después. Incluso hay parábolas que nos hablan de qué nos va a pasar, como la del pobre Lázaro y la del rico. De esa parábola vamos a hablar después, vamos a tener un encuentro centrado en esa parábola. Pero todas estas parábolas que nos hablan del futuro, de que el reino de Dios va a ser después, tienen el mismo esquema, ¿sí? La primera, crear una expectación, una expectativa por lo que va a venir, por lo que va a pasar, nos genera una expectativa. La segunda característica es que se ignora el momento en el cual se va a producir esa venida. Vendrá como un ladrón, nadie sabe ni el momento ni la hora, ¿sí? Es como una ignorancia de en qué momento se va a construir ese proyecto, en qué momento se va a hacer realidad. Y la tercera es una invitación a la vigilancia, a la constante vigilancia. Tenemos que estar vigilantes para que cuando venga ese reino no nos coja de sorpresa, no nos coja mal cuadrados, por decirlo así. Hay entonces en escatología una idea con esto del reino de Dios, y es que se da ya, pero todavía no. Se da en Jesús de Nazaret, pero esperamos que se dé en nosotros. Jesús resucitó, eso es muestra del reino, se construyó, pero nosotros queremos resucitar, entonces esperamos que se dé en nosotros. Eso significa el ya, pero todavía no. Entonces la escatología cristiana es muy bonita, porque nos da una tarea concreta, lo construimos ya, hablando del proyecto cristiano, el reino de Dios, lo construimos ya, pero también estamos esperando a que ese reino venga a nosotros. Complicado, que el Señor nos dé la sabiduría para ir entendiendo esta situación compleja, pero que nos dé la fuerza más que todo para vivir su amor, y al vivirlo construir su proyecto aquí y ahora. Ya el resto vendrá por añadidura, dice el Evangelio. Que el Señor los bendiga y los guarde y los ayude pues en este caminar de seguimiento a Jesús. Feliz día para todos.